Les damos la bienvenida de nuevo a este programa La Rioja en Pleno, en el que ahora queremos hablar pues, de algo que preocupa a los ciudadanos, a los riojanos, a los españoles, y es el tener una vivienda y una vivienda digna, que está muy difícil la cosa, tanto en alquiler como en compra, ¿eh? ¿Qué hacen las administraciones? Pues buscan soluciones en la medida de lo posible, y aquí está la dicotomía y el debate de intervenir en el mercado o no intervenir en el mercado. Bueno, lo último que ha sido esta misma semana en Consejo de Gobierno es que se ha ampliado, tanto en Logroño como en el resto de La Rioja, el precio de la construcción de VPO, ¿verdad? La venta, hasta sí. 2.062 euros. En Logroño. En Logroño, sí. Y lo citaba la señora Enar Moreno y ha dicho Cristina Maiso, bueno, vamos a hablar ya de VPO, hablamos de este tema y ya lo dejamos hecho. Así que no está de acuerdo su formación política con este incremento de precio. No, desde luego, es que además, bueno, pues nosotros hemos sacado también un ejemplo, ¿no? Una vivienda de 70 metros cuadrados protegida. Quiero decir que es que cuando estamos hablando es de la vivienda que tiene un precio para hacerlo asequible a las personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues una vivienda de 70 metros superaría los 180.000 euros, estaríamos hablando de 182.000 euros. No creo que una vivienda de 70 metros sea una vivienda que sea un lujo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un módulo que, decía, además se ha incrementado en los 2 últimos años un 73%, se incrementó primero un 20% y ahora se incrementa un 44%. Además, el gobierno no se ha ocultado, ha dicho, no, vamos a atender las demandas de los constructores. A mí realmente cuando les oigo decir eso me chirría algo, porque desde luego yo salgo a la calle y me imagino que los miembros del Partido Popular también y del gobierno también, y lo que la gente dice es que no puedo acceder a una vivienda, que tengo 40 y tantos años, que sigo compartiendo piso porque no hay posibilidad alguna. El abandono de este gobierno para la política en materia de alquiler creo que es también evidente, ¿no? Y es que, bueno, pues aquí resulta, lo hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Salen titulares que van a destinar no sé cuánto a vivienda en alquiler, no se ha materializado ni en un piso nuevo. Tanto el Ayuntamiento de Logroño con Conrado Escobar como el Gobierno de La Rioja. La realidad es que el abandono es total y absoluto, el incumplimiento o la negativa al cumplimiento de las leyes de la declaración de zonas tensionadas, que podría, desde luego, marcar vías para esa regulación. En ese sentido, creo que la vivienda tiene que afrontarse como el quinto pilar de nuestro estado del bienestar y que desde luego las políticas tienen que ir no a atender las demandas de los constructores, sino precisamente a atender las demandas de la gente que no puede acceder a una vivienda. La vivienda es presupuesto fundamental para toda una serie de derechos adicionales. Luego nos da la fórmula mágica que su formación política, entiendo, pondría en marcha para conseguir que haya vivienda protegida. La hemos dado muchas veces. Precios no son fórmulas, asequibles. No son fórmulas mágicas, son destinar el dinero público a quien lo necesita, no siempre en beneficio de los mismos, Marta. No se trata de fórmulas mágicas, se trata de coger y en vez de dar ayudas a diestro y siniestro con independencia de que lo necesiten o no, de coger los recursos públicos para atender a esa demanda. Mira, lo hicimos en el País Vasco, que hicimos una campaña por la cual la administración pública alquilaba a los propietarios privados a precios bueno, más o menos razonables, que tiraran del precio para abajo en lugar de lo que hacen, que es tirar del precio para arriba con ese incremento de los módulos de VPO, y luego lo destinaban, bueno, pues a familias que lo necesitaran a precios en ocasiones inferiores de lo que se pagaba. Y es que, claro, estamos destinando dinero a la vivienda en general, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo con una política que, por un lado, tire de los precios para abajo en lugar de para arriba, y por otro lado también, bueno, pues se destinen los recursos a quien más lo necesita. Todas las políticas que el Partido Popular marca van para beneficiar a los constructores y también a los rentistas. La fórmula mágica es verdad que iba con un poco de ironía, pero es cierto que las administraciones, si les interesa resolver este problema, que incendiará en un momento dado si llega a un extremo. Pues confían en que no, porque claro, esto ya tenía que estar incendiado. De hecho, ha habido algún conatillo. Al final, yo creo que no hay fórmulas mágicas. La situación, evidentemente, es muy complicada. Los sueldos de los jóvenes entre 16 y 24 años, el sueldo medio en España, según el último estudio del INE, ronda los 1.156 euros netos al mes.
y con eso es muy difícil pues llegar a fin de mes y poder emprender una vida fuera del paraguas de tus padres o de tus, ¿no?, de tus progenitores. Y al final yo entiendo que la señora Moreno al final siempre vive de la confrontación, de que si los ricos y los pobres, los empresarios y los trabajadores, los explotadores y los que son explotados, pero la realidad es que al final a todos nos gustaría, ¿no?, que la vivienda fuese muy barata, que es a lo que se aspira, y que todo el mundo pudiese tener una vivienda digna, pero cuando tú hablas de que necesitas que se construya más vivienda y tú hablas con promotores privados para que ellos construyan, todos sabemos que desde la guerra de Ucrania, desde que estalló la guerra de Ucrania, cualquier persona que esté en su casa y que haya tenido que hacer una mínima reforma en su casa, arreglar un baño, arreglar una cocina, cambiar un suelo, sabe a cómo están los precios y lo que cuesta ahora llevar a cabo cualquier reforma, cualquier arreglo en una vivienda. No me puedo imaginar lo que supone, ¿no?, o el costo que supone construir una vivienda. Entonces, al final, yo creo que evidentemente, pues hay otras muchas medidas, pero subir el precio para que sea, entre comillas, porque al final, si no, ya vemos lo que sucede. Lo vimos en Badarán, hubo una licitación para construir 8 viviendas por parte del IRBI, del Gobierno de La Rioja, del Instituto de Vivienda, ¿no?, y se quedó desierta. Entonces, eso es muy sencillo. O sea, tú puedes poner el precio que te dé la gana y tú puedes decir, no, el constructor tiene que construir a 800 euros metro cuadrado. Y si no, pues vale, pues el constructor no va y no construye. O sea, si es que es así de sencillo. Y luego, ¿cuál es el problema? Pues que no hay viviendas de protección oficial. Y ella me hace mucha gracia porque la señora Moreno siempre critica al gobierno autonómico, pero al final ella forma parte, su formación política forma parte del gobierno nacional, que algo de competencia en materia de vivienda también tiene, y que el señor Sánchez, desde que está en la Moncloa en el año 2018, ha dicho que va a construir 130.000 viviendas, 120.000 viviendas, 70.000 viviendas, 50.000 viviendas, cada vez ha ido a menos, pero lo cierto es que al final no hay ni una vivienda, no se ponen viviendas a disposición de la sociedad, ni hay viviendas públicas a precios asequibles ni con alquileres realmente asequibles, ¿no?, que la administración asuma. O sea, al final, ¿qué pasa? Los autónomos y los pequeños y los medianos empresarios son los que tienen que asumir la carga de la incompetencia del gobierno autonómico, del gobierno nacional. No, eso no es así. Al final, la administración, como dice la señora Moreno, se tiene que destinar los recursos a lo verdaderamente importante, pues que empiecen a construir vivienda pública y que les alquilen con precios asequibles para los más necesitados y para la gente que realmente lo necesita. Pero si realmente lo que quieren hacer es apoyarse también en los promotores privados, pues tendrán que dar unos precios que sean competitivos, porque si no, todas las licitaciones van a quedar desiertas. Bueno, puede ser que ahora la materia prima se haya encarecido por la guerra de Ucrania, pero vamos, tampoco los constructores, quiero decir, que han llevado un 73% no se ha encarecido. Ya, bueno, yo no sé durante hace muchos años, yo estoy hablando de la situación actual. Y si un concurso queda desierto en Badarán para construir 8 viviendas es por algo, es porque no está el precio. O sea, está de acuerdo. A pérdidas no va a ir nadie. Está de acuerdo, por lo tanto, con la medida aprobada en el último Consejo de Gobierno. Sí, no me parece mal. Venga, vamos a escuchar a Cristina Maiso y luego a Javier García. Es que yo creo que si nos queremos tapar los ojos y no ver lo que hay, pues bueno, lo hacemos, pero la realidad es, lo ha comentado el señor Alda, que ahora mismo ocurrió en Badarán, se quedó desierto porque los precios no estaban actualizados. Lo que se ha hecho es actualizar esa vivienda de VBO después de haber escuchado a todo el sector y a todas las personas que tienen que ver con este ámbito, y lo que se ha hecho es aumentarlo. ¿Para qué? Pues para incentivar esa vivienda, que con todo ello es un 40% más baja que la vivienda libre. Y en cualquier caso, lo que se hablaba aquí de las competencias, yo creo que dentro de las competencias del gobierno autonómico se está trabajando desde un primer momento en esta materia. Y lo digo porque, por ejemplo, en materia de presupuestos, desde el 2023, que entramos en el gobierno autonómico, hasta este momento se ha aumentado en más de un 20% el presupuesto destinado a vivienda. ¿Que podría ser más? Por supuesto que sí, pero ahí está y ahí se está ejecutando. Y, por ejemplo, ya se están construyendo 126 viviendas para alquiler social en numerosos pueblos de nuestra tierra. ¿Por qué? Porque con eso queremos incentivar que los jóvenes puedan adquirir una vivienda. Sin olvidar otros planes que estamos haciendo y que yo creo que merece la pena destacarse, como el Plan Revive, que tan buenos resultados ha tenido. Pero también la desgravación fiscal que hay en materia de compra y alquiler a la vivienda para jóvenes, o la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales del 5 al 4% en cuanto a la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes. Sin olvidar otros como el Aval Rioja, que también se decía. Pero claro, hablaba de las competencias autonómicas. ¿Qué es esto? Y seguiremos trabajando en ello. ¿Pero qué ha pasado con el Gobierno de España? Aquí parece obviar que hay una ley nacional de vivienda que
que yo creo que por los tintes ideológicos que tiene, no está funcionando. Y no está funcionando porque en las zonas tensionadas ha aumentado el precio de alquiler. Y no está funcionando porque lo que ha hecho es, al no tener esa seguridad jurídica para el propietario, para el arrendador, las viviendas puestas a la disposición del mercado en alquiler han disminuido. ¿Por qué? Porque tenía que haber sido una ley consensuada, una ley que protegiera al arrendador y, por supuesto, que también al arrendatario, y no lo es. Y el Partido Popular a nivel nacional lo que está haciendo es instar en todo momento medidas que favorezcan, por ejemplo, la desocupación en 24 horas cuando existen la llamada inquiocupación, y también ayer se aprobó en el Senado una iniciativa para que no se tuvieran que seguir pagando la luz y demás cuando hay una vivienda ocupada. Vamos a ver si en el Congreso la señora Mogol no lo para y todas esas iniciativas salen, porque yo creo que van a incentivar todo esto. Y por último, a ver, el problema de la vivienda no es un problema de estos 2 últimos años. A mí me gustaría que la señora Moreno, que apoyaba la legislatura pasada al Partido Socialista en el Gobierno, nos dijera cuántas viviendas de protección oficial se hicieron en La Rioja, nos dijera cuántos incentivos se hizo en esta materia, porque entiendo que muy poquito o nada. Mira, partimos... De hecho, perdón. Bueno, sigue, perdón. Venga, vamos a escuchar a Javier García. Sí, perdona. No, cojo un poco lo que decía ahora Cristina, ¿no? Pues todas las viviendas que se van a construir en algunos municipios de La Rioja son las que dejaron planificadas el gobierno anterior. Ya. ¿Que podía haber hecho mucho más? Pues probablemente. Pero todo lo que vais a hacer vosotros en materia de vivienda en La Rioja viene heredado del gobierno anterior, 20% Cristina. más Con en lo el cual, presupuesto. oye, eso deberías saberlo. Y en segundo lugar, antes Enar hablaba de las zonas tensionadas, que ha sido uno de los instrumentos que ha puesto en marcha la Ley Estatal de Vivienda. El gobierno de España no tiene competencias en materia de vivienda. Eso hay que decirlo y los ciudadanos lo tienen que saber. Igual que no tienen competencias en materia de recursos humanos para mejorar o para contratar más facultativos médicos en los centros de salud, que es vuestra competencia y que no la estáis llevando a cabo. De hecho, en lo que va de legislatura del Partido Popular, tenemos 18 médicos menos en los centros de salud. Pero bueno, este no es el tema, ¿no? Ley Estatal de Vivienda. Veo que debe estudiarse en profundidad determinadas normas que el Partido Popular lo que sí está haciendo todos. es no cumplir la ley de vivienda. No quieren cumplir una ley que es de obligado cumplimiento y que en otras comunidades autónomas sí está teniendo resultados positivos. De todas formas, es una ley muy temprana y es pronto también para evaluar, como es pronto también para evaluar el plan Revive que ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja, que si bien me parece un plan interesante, porque lo es y que efectivamente está teniendo algunos resultados positivos, veremos a ver cuál es la evaluación final y si eso no se convierte también en alguna cuestión que pueda llevar a tener más segundas residencias. Vamos a ver cómo se puede evaluar ese plan, pero en cualquier caso yo lo que creo es que es insostenible, que la vivienda es un derecho en España que está consagrado por la Constitución y que no se tiene acceso, y que estos días que estamos celebrando, ¿verdad?, ese 50 aniversario de la muerte del dictador, y que estamos viendo encuestas muy preocupantes de gente muy joven que está bebiendo de ese franquismo sociológico que todavía existe en el país, pues efectivamente es uno de los temas que probablemente esté haciendo a la juventud rebelarse. Y que habrá muchos jóvenes que digan, yo soy un demócrata, pero la democracia en este sentido pues me ha fallado, ¿no? En el sentido de no tener un salario en condiciones que me permita emanciparme de mis padres y tener acceso a la vivienda. Y ahí probablemente hemos cometido el error todos los partidos políticos que hemos pasado por los gobiernos. Pero repito, las competencias en materia de vivienda están en las comunidades autónomas. Hay una ley estatal de vivienda, la primera en la historia reciente de la democracia. ¿Que han hecho sin competencias? Que hay, ¿No, señor García, que han hecho sin competencias? Que poner en valor y que hay que cumplir, y que Sea desde luego riguroso. estamos convencidos de que riguroso. las zonas tensionadas podrían mejorar mucho más la situación de la vivienda. Si estuviera usted al frente del Gobierno de La Rioja, ¿adoptaría esa medida que ha adoptado el Gobierno actual sostenido por el Partido Popular, de aumentar el precio de la VPO o no? Si no se quedarían desiertas. ¿Está de acuerdo con la medida vamos concreta de la a ver, VPO? Si no se quedarían desiertas las licitaciones. Vamos a ver, una licitación en Badarán no se puede tampoco elevar a categoría general. Bueno, me da igual, pero en Logroño lo mismo. Es verdad que se han encarecido muchísimo todo el tema de materiales, no solo en este sector, sino en otros sectores, y que ha habido muchas licitaciones desde la guerra de Ucrania, fundamentalmente, hasta el momento más contemporáneo, en el que se han quedado desiertos muchísimos proyectos. Un 73% ha incrementado el precio de la construcción, hombre, por favor. En en 2 años. ¿Sí o no? En materia Sé de que las instalaciones- respuestas de sí o no son Eso fáciles, pero es es. una medida que ha aprobado el Consejo de Gobierno del Gobierno del señor Capellán. Le pregunto, si estuviera usted en su situación, ¿cree que es una de las medidas que implementaría su Gobierno? Yo lo que favorecería es la construcción de VPO.
Eso es Al lo que está precio que haciendo- sea. eso Le es lo llamas que un está EPO a haciendo un precio de el 70, gobierno de La Rioja. 70 Eso, metros bueno, hasta claro. 180.000 euros. Entonces Yo no, lo que no está favorece- de acuerdo con ello. no estoy de acuerdo del todo en esa medida, porque creo que hay medidas que se pueden tomar De mucho otro antes de modo. encarecer de otro modo. Y fundamentalmente lo que sí tengo clara es una cosa, que esto es como todo, hay dos modelos contrapuestos. Y el modelo del Partido Popular fue en su momento liberalizar el suelo. Suelo libre, burbuja inmobiliaria, Hable de explota la ahora. burbuja inmobiliaria, Hable de y ahora. ese problema también es la causa fundamental de tener el problema que tenemos sobre la vivienda. Bueno, yo Por lo creo que tanto, también- lo que, bueno, lo que no sí tengo solamente- claro es que no se puede apostar por liberalizar No es el único. suelo y Yo porque creo el que- mercado opere libremente, No. porque la vivienda debe ser un bien de primera necesidad y por lo tanto yo sí creo que hay que intervenir, Lo que hay no que se puede- intervenir el lo que no se mercado puede intentar para es- que la vivienda sea asequible. Lo Eso que es no lo se yo puede creo que intentar es se intervenir tiene que hacer. absolutamente todo y luego desproteger, y las leyes de vivienda que se han ido desarrollando y las políticas que han llevado los partidos fundamentalmente de izquierdas, como en Cataluña, en Barcelona y demás, al final generar indefensión a los... yo siempre lo defiendo y siempre lo he dicho, ¿no? Que los arrendatarios tienen que tener derechos y se tiene que velar por los derechos de los arrendatarios, pero también por los derechos de los arrendadores, ¿no? Y al final, cuando vemos que ¿Y cómo veláis determinadas vosotros por los políticas, derechos de los cuando vemos arrendatarios? que Llamándoles siempre determinadas la que políticas, una medida cuando para vemos que proteger a determinadas los políticas, arrendatarios cuando que vemos adoptaríais. cuando vemos que Una determinadas sola, políticas una sola, del Partido Socialista una o de sola. izquierda, ¿me dejas terminar, señora Moreno? No sea tan maleducada, por favor. Cuando vemos que determinadas políticas del Partido Mira, si Socialista me y de llamas izquierda... señora me tratas de usted y si no me Por favor, tratas de déjeme tú, a mí, a hablar, ver de si verdad. tú Déjeme hablar aprendes ya, también. por favor, déjeme hablar de una vez. Sí, De verdad, déjeme hablar. Que yo a usted le escucho siempre que habla, de verdad. Aunque no me guste lo que diga, yo a usted le seguro. escucho siempre Sí, que seguro, usted que te habla. lo he dicho muchas veces, Entonces, cambia la lo que carita. le estoy diciendo es que al final, cuando las políticas de izquierda se dedican a desproteger a los arrendadores, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final esos arrendadores, que además siempre sobre todo la señora Moreno, se dedican a demonizar, ¿no? Los arrendadores frente a los arrendatarios, los poderosos frente a los débiles. Si la mayor parte del mercado de alquiler, el 95 o el 96% del mercado de alquiler está en manos de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas en lo sumo de alquiler y que lo utilizan para compensar o para complementar en la mayor parte de los casos su pensión y que viven de esas rentas, ¿no? De ese piso o de ese segundo piso que tienen, además de su vivienda habitual de alquiler. ¿Qué es lo que pasa? A mí me ha pasado muchas veces en Logroño. A mí me han parado en Logroño y me han dicho, mira, yo tengo una vivienda, personas mayores que he conocido pues por mi vida anterior fuera de la política y que me han parado y me han dicho que ellos tenían una vivienda en alquiler, pero que debido a la situación de indefensión y de inseguridad que han tenido con los problemas de inquiocupas, con problemas que han podido tener a la hora de intentar pues que un inquilino deje la vivienda porque quieren destinar esa vivienda para un hijo, pues tienes que demostrarlo, pero o sea, es que es muy complicado. Entonces, al final la situación es tan complicada que al final lo único que haces es desincentivas que las personas que tengan un piso vacío lo destinen al alquiler, y al alquiler de vivienda habitual, porque claro, luego al final, ¿qué pasa? Se dedican a alquileres temporales, a Airbnbs, a otro tipo de productos que al final lo único que hacen es tensionar aún más el mercado y bueno, y eso ya es otro melón, generar tensiones con hoteleros y con otros profesionales, ¿no? Que tienen con que los cumplir. vecinos. Y con los vecinos y tal. Pero bueno, pero al final lo que hay que hacer es proteger también Pero a los arrendadores, que ustedes es lo que yo he llaman- defendido desde un primer momento. Ustedes llaman inquiocupas a una persona que no puede pagar el alquiler A de una su persona vivienda que- a una- o la hipoteca. ¿A eso llaman ustedes no. inquiocupas? Pues- Esas son las propuestas que tienen No, ustedes pero, para los pues, arrendatarios que dígame tienen problemas. cuál es la solución. No, pero es que al final escucha, la irresponsabilidad del gobierno, al final que los tienen que asumir los pequeños propietarios Pero que escucha- tienen una vivienda de alquiler y que les dejan de pagar y que encima tienen que seguir pagando los gastos corrientes de la vivienda porque si no están incurriendo en un delito los propietarios Un cuando no delito les no. están pagando la renta. Pero eso lo tienen que hacer. escucha, No. Ángel, O sea, aquí hasta no la puede ser así. Comisión, Al hasta final, la Comisión esa responsabilidad, Europea, asúmala usted. hasta la Comisión asúmala usted. Europea, que tiene una No mayoría, la tiene como que todo asumir el un mundo pequeño sabe, propietario. No la tiene que asumir un pequeño socialcomunista, propietario. está planteándose No. topar los precios del Ya lo han mercado. hecho en Barcelona. Hasta la Ya lo Comisión han hecho en Europea Barcelona. ¿Y qué? lo está ¿Cuál fue el planteando resultado? y se van a Ya lo tomar han hecho en decisiones. Cataluña. ¿Y qué? Con lo cual, ahí Ya lo han ustedes hecho en no sé- Cataluña. ¿Cuál no ha sido sé el qué resultado en postura van a Cataluña? adoptar. ¿Cuál ha sido el resultado en Cataluña? ¿Usted se ha metido alguna vez en Idealista para buscar en Cataluña, en Barcelona capital, pisos? Pues Yo le hombre. invito a que lo haga. Usted métase en Idealista y ponga Barcelona capital y usted dibuje un redondel en Idealista y ponga el centro de Barcelona. Usted va a ver que en amarillo le ponen pequeño alquiler de temporada. No hay ningún alquiler de larga Usted en duración. Logroño se ha Son todo metido a alquileres buscar de en temporada. Idealista O sea, los han precios generado el efecto que están contrario. alcanzando la vivienda. Han generado el efecto contrario con sus políticas. Usted está Ese es el viendo problema. en Idealista, en el mismo portal, estamos haciéndole publicidad a Idealista y muchos otros, Métase. ¿no? Bueno, pues yo siempre utilizo ese, lo siento, no ¿Usted utilizo está otro. viendo el incremento No. del precio de la Sí, vivienda en Logroño? evidentemente sí, pero es lo que le digo, por la indefensión hacia los arrendadores también. Y entonces no hay que topar los precios del mercado. No, que hasta la bueno, Comisión tópelos, Europea tópelos como ha hecho en Barcelona, se a lo ver está que sucede. planteando. Tópelo.
Siga topándolos, siga con sus políticas de izquierdas. El problema de fondo es que Va a aquí- cerrar este tema en Armoreno, ¿eh? Sí, aquí el problema de fondo es que aquí yo alucino, de verdad, cuando escucho a Ángel Alda decir, no, Vale. yo todo el rato solo habla con propietarios. Yo salgo a la calle y También hablo algún con inquilinos, propietario, señora es más, Moreno. algún También hablo con propietario que tal, inquilinos. pero normalmente yo escucho a un montón más de gente que no puede acceder a una vivienda. Eso es lo que escucho cuando salgo a la calle. Yo no sé si vivimos en otra ciudad o qué pasa, pero Vale, sobre no, todo, sí. creo que Usted y sus estereotipos, señora Moreno, hasta sí. todos, hasta en esto, podríamos llegar a un acuerdo, al menos de reconocer una realidad, que es uno de los principales problemas de la sociedad, es la falta de acceso a una vivienda. Bienvenida al mundo real. Y esto va de que, desde luego, decir que la solución pasa porque se construyan viviendas que la gente no puede pagar, es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que hablar de una vivienda de 70 metros cuadrados a 182.000 euros es que pierda la condición de VPO. Es que podrá, incluso puedes decir, no, es que si no, no se licita. Bueno, es que igual no hay que licitar una vivienda protegida que no es protegida, porque la vivienda protegida implica que tienen que ser precios razonables. Una vivienda de 70 metros cuadrados a 182.000 euros no es una vivienda protegida. Aunque le llamen así, no lo es. Porque precisamente la cosa es que el precio sea un precio que permita a la gente adquirir esa vivienda. Y a mí me gusta, decía la señora Maiso, ha dado muy buenos resultados el plan Revive. Bueno, depende, siempre que analizamos los resultados de algo, depende también cuál sea el objetivo de la política. Ha ayudado, o sea, ha sido positivo para gente que ha podido comprarse una vivienda mejor, gente que a lo mejor ya podía comprarse y que se ha podido establecer en su pueblo. ¿Es un efecto positivo? Sí. Pero si el objetivo es que haya menos gente con problemas de acceso a la vivienda, pues a lo mejor lo ha conseguido. Pero esos son los estudios que tenemos que hacer. Y es que el problema de fondo, cuando hablamos de vivienda, es qué queremos conseguir. Y lo que queremos conseguir es que realmente el derecho a la vivienda sea un derecho efectivo. Creo que decir que una vivienda protegida está en 182.000 euros, un piso de 70 metros cuadrados, es que deje de ser vivienda protegida. Creo que no haya vivienda en alquiler a precios razonables no es garantizar el derecho a la vivienda y, en definitiva, bueno, pues lo que está consiguiendo esta política de vivienda, donde solo se prima, bueno, pues que se genere un negocio en torno a la vivienda, en torno a los rentistas, es que la mayoría de la gente siga sin poder acceder al derecho a la vivienda. Bien, quería yo reservar unos... claro, es que si, no acabaríamos nunca, todos queremos turno de réplica. Quería yo reservar unos minutos, que no quedan muchos, a hablar bueno, pues de un buen número de familias que ahora mismo tienen un problema real, porque sus hijos vivían en el internado del Marqués de Vallejo, que ha habido que desalojar ese lugar porque no está en condiciones de habitabilidad. Y es un tema realmente que este edificio no se ha deteriorado en los últimos 2 años. Entiendo. Es un tema que, por lo que ha contado el presidente del Gobierno de La Rioja, que probablemente ahora me corregirán, es un tema que él, cuando entró a gobernar, ya se lo contaron, ya intentó pues poner los parches que pudo hasta que... ¿Y qué parche ha puesto para dejar esto así, Marta? Hombre, hasta que... Déjala terminar. Bueno, yo voy a exponer el tema y luego... Bueno, pero es que y reconozco que tampoco lo expongo con los hechos objetivos, porque en realidad pues habrá gente mucho que conozca mejor este tema de hace años y no tengo el conocimiento profundo, pero lo cierto es que entiendo que un edificio en las condiciones que está ahora no es algo que ha ocurrido en los 2 últimos años y quizá ni en los 6 últimos años, pues como suele ocurrir, ¿no? Que las diferentes administraciones, los diferentes gobiernos, pues no acaban de encauzarlo, de ejecutarlo. Total, que costaría... No sé si es así o no, 5,5 millones de euros. Eso es lo que ha presupuestado el Gobierno de La Rioja para en repararlo. un plan hasta el 2029. 5,5, 5,4. Vale, No es lo que costaría bueno. hacer un edificio nuevo, costaría mucho más. Y tampoco sabemos si va a haber un edificio nuevo. No, El caso, no. yo voy a hablar de las familias, que al final son las que pueden estar viéndonos y las que están reclamando pues una solución al final a su vida. Porque cuando alguien tiene un descendiente, un hijo, que necesita un centro de este tipo, el no contar con ese servicio, pues en cierto modo le desestructura la vida entera, le destroza sus planes de vida a corto y medio plazo. Y a partir de ahí
entiendo que todos están de acuerdo en que este colegio y las familias necesitan una solución, y al margen de lo que haya ido ocurriendo en el pasado, entiendo que las formaciones políticas tienen un proyecto de solución. A mí me gusta siempre hacerles el ejercicio de, y si ustedes estuvieran en el papel en el que está el actual presidente y su equipo, ¿qué es lo que harían? Bueno, yo creo que, tener un proyecto, en este sentido lo primero que hay que hacer es dar soluciones inmediatas también. Quiero decir, mira, el otro día estaba el domingo en la movilización de las familias del Marqués de Vallejo, y me venía una señora que hay 24 niños y niñas que han sido desalojados de ese centro, y eso ha implicado, bueno, contrariamente a lo que me decía Diego Bengoa en otro contexto, que decía ya están reubicados. Claro, sí, están reubicados en sus casas, no los han dejado tirados en la calle. Pero claro, una de las madres con las que hablaba es una madre separada que vive con su hija. Su hijo tiene, el que ha sido desalojado del Marqués de Vallejo, tiene 15 años, 14, perdón, otra hija tiene 15, y entonces le digo, ¿y cómo lo haces? Porque ella vive sola, con sus 2 hijos, y entra a trabajar a las 6 de la mañana. Dice, pues ahora se está haciendo cargo mi hija de 15 años, para garantizar que el niño está mínimamente atendido. Y yo no sé si eso puede alargarse más allá de 1 o 2 días. Es que hay que dar una alternativa inmediata, con independencia de que hay que analizar qué construcción va a haber. Entonces, bueno, ahí se planteaban algunas familias de Lampa que podría utilizarse a lo mejor algunas plazas del CRMF de... Sí, eso lo ha dicho alguna formación política también. Pero bueno, lo han dicho las familias en primer lugar, y se puede analizar. Yo no sé si hay para los 24, no sé si es necesario para los 24, pero para mí hay una solución que podría adoptarse con carácter inmediato, y es garantizar a todas esas familias, para el tiempo entre que se van a trabajar y el niño va al colegio, le recoge el autobús para ir al colegio, una persona que se encargue de ese cuidado, una persona de ayuda a domicilio, esas 2, 3 horas que sean incompatibles, para garantizar, bueno, pues que no se revienta toda su vida, porque esa señora va a tener que optar, esa madre va a tener que optar entre dejar el trabajo, entre dejar a su hijo mal atendido, y sobre todo, bueno, pues esto es algo que se viene denunciando, y dices, esto no viene de estos 2 años, es verdad. Yo he sido familiar de una niña en el Marqués de Vallejo, y hace ya muchos años que se viene denunciando esto. Y dirán, en la anterior legislatura no se hizo nada, en la anterior legislatura también se plantearon otra serie de cuestiones, y esto es un problema que va de fondo. Y es un problema también que tenemos con el asunto de que es un centro en el que, porque decían, muchos padres y madres se sienten culpables de que los han desalojado y no sabían que sus hijos estaban en esas condiciones. Estas condiciones de humedad en niños que en muchas ocasiones tienen problemas respiratorios, pues las llevan padeciendo antes del desalojo, porque esto no se genera de un día para otro. Por lo tanto, ellos decían, tenemos ese cargo de conciencia de no haber sabido lo que estaba pasando. En ese sentido, yo creo que hay que analizar, porque ahora dicen que, claro, hay una partida de 5,5 millones para rehabilitar, pero ahora dicen... Son parches. No hay partida. Pero ahora dicen que hay que se mueve los cimientos. Marta, Habrá no que sé, Marta, garantizar al final, yo que creo esa inversión sirve para algo, ¿no? O sea, si es verdad que se puede construir ahí, si es que hay que buscar otra ubicación. Yo eso no lo sé. Entiendo que hay técnicos detrás de las decisiones políticas que garantizan que... Bueno, pues no, pero entonces ¿por qué hemos cambiado de postura? Lo iban a arreglar y ahora dicen que ahora se va a estudiar uno nuevo. Eso ha dicho el presidente. Probablemente porque hay técnicos analizando el asunto. Sí, tendremos que hablar los demás y contestar. Que evidentemente, Marta, al final, que tengamos conocimiento y que tengamos constancia, el plan director para llevar a cabo, para acometer este tipo, o sea, las reformas y las mejoras en este edificio, se remontan al año 2015, cuando gobernaba el Partido Popular y cuando estaba el señor Ceniceros como presidente, imagino que recién investido, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha gobernado el Partido Popular, luego ha gobernado el Partido Socialista con Izquierda Unida y Podemos, y ahora, pues bueno, vuelve a estar de nuevo el Partido Popular. Las familias se quejan, pero ya no solamente se quejan, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, ya no solamente se quejan de la situación en la que se encuentra el centro, sino de cómo les prestan los servicios y la respuesta que tienen por parte de las diferentes administraciones, ¿no? Se llevan quejando por comentar tanto de cómo funcionan las rutas, ¿no? Las rutas de autobuses, que la mayor parte de las clases empiezan a las 9:15 de la mañana y el 90%, el 80% de las rutas llegan tarde, dicho por una madre que le fue
fue a hablar con la tutora para decirle, oye, desde mi municipio, desde Nájera, salen tarde y mi hija siempre llega tarde, y le dice, no, si eso es lo normal, si aquí las primeras horas normalmente las solemos empezar únicamente con los alumnos internos, con los que están en el internado. Luego hay otro tema que es el de la furgoneta adaptada, que eso fue una promesa del gobierno anterior, del gobierno del señor Andreu, porque se remonta hace 5 años, eso no es de hace 7, 8, 10 años como el plan director, esto es de hace 5 años. Una furgoneta adaptada para que los niños que están en la transición a la vida adulta puedan moverse y puedan llevarle a determinadas actividades a Logroño. Siempre les han dicho que la partida el gobierno del señor Andreu les dijo que la partida estaba reservada, que el dinero estaba reservado y que faltaba una firma. Ahora llegó el Partido Popular y dijo que de ese proyecto que no había absolutamente nada, volvieron a empezar de cero, y lo mismo, debe faltar también la misma firma que faltaba con la señora Andreu para la dichosa furgoneta, ¿no? Y luego aparte, pues lo que has comentado cuando has intervenido, que al final hay que dar un enfoque no solamente educativo, sino también sanitario, porque hay muchos alumnos y muchos niños que no es como un colegio al uso en el sentido de que van los niños a que les den lenguaje, conocimiento del medio, matemáticas, inglés, sino que hay muchos que reciben terapias y determinadas ayudas físicas, ¿no? Psicológicas, pedagógicas, que si no van al centro, pues no las reciben, ¿no? Entonces, de eso también se quejan mucho los padres, y evidentemente la situación, las fotos que ha enseñado la señora Moreno han salido en todos los medios, vosotros también las sacasteis en La Rioja. Y la situación es insostenible. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Pues evidentemente, primero, no haber llegado hasta este punto, hasta esta situación. Y sí, lo que ha dicho, no sé si lo ha dicho la señora Moreno o lo has dicho tú, que el terreno parece que son, por el tipo de arcilla que es, que debe de dar problemas, pues igual habría que buscar otra ubicación y construir un centro desde cero. El problema es que se tarda mucho tiempo en construir un centro desde cero, y a ver para cuándo está, para el 28, para el 29, para cuándo. Se nos acaba el tiempo, pero Cristina Maiso, quiero que nos explique la visión del Partido Popular, que sustenta al gobierno regional, al que este tema le ha estallado viniendo ya de muchos años atrás. Bueno, me he quedado de todas formas, yo no sé si sería factible o no la propuesta de Izquierda Unida y de Enar Moreno de transitoriamente, hasta que esto se solucione, son 24 familias que puedan tener... A lo mejor no todos lo necesitan, una ayuda. Yo, en primer lugar, pues por supuesto, mi máximo respeto a todas las familias del centro, a sus peticiones y a sus inquietudes y todo lo que han comentado, como no puede ser de otra manera, y además porque yo creo que la Consejería de Educación desde un primer momento está a la escucha. Lógicamente, cuando apareció la grieta famosa el 5 de noviembre, pues hubo que, en primer lugar, proteger a los menores que estaban internados en el mismo, y eso supuso que tuvieran que salir del centro. Pero en todo este periodo se ha estado manteniendo el transporte escolar, así como las clases lectivas. En cualquier caso, lógicamente, paralelamente, ese centro hay que estudiar cómo está estructuralmente y demás, y hay una empresa que lo está haciendo. Y cuando se hablaba de actuaciones, de plan director, yo voy a poner aquí encima de la mesa 3 cuestiones, y 3 cuestiones que además son objetivas y se pueden demostrar. Durante estos 2 últimos años, el Partido Popular en el gobierno lo que ha hecho es reparar las cuestiones que eran imprescindibles. Por ejemplo, las mineralizaciones de los tejados, el pasillo rojo, adaptar mejor y reparar todos los baños que tienen que ver con las adaptaciones especiales para los niños y niñas, reformas en el parking, etcétera, etcétera. 14 actuaciones con un presupuesto de más de 400.000 euros. Y ahora mismo, ante esta situación, lo que se ha planteado es un plan director con una cronología de 5,5 millones de euros, en el cual en el presupuesto de 2026 ya hay 500.000 euros. Y que según lo que se diga, que lo digan los técnicos, puede que se tenga que, como bien anunció el presidente, construir un nuevo centro. Pero ese dinero está ahí, bien para la reparación o bien, como dijo el presidente, para el proyecto nuevo y para el proyecto para el nuevo centro. Aquí también hay que decir, y el señor García lo decía y lo va a decir después, que la legislatura pasada había 400.000 y pico euros aprobados por el Consejo de Gobierno de la señora Andreus para ese proyecto y para esa reforma de 300 y pico mil euros que no se hizo. Por tanto, el Gobierno de La Rioja va a seguir estando al máximo con todo lo que tiene que ver con este tema, porque nos lo creemos y porque se ha ido poniendo encima de la mesa todo lo que hemos podido, y lo vamos a seguir haciendo. Yo le doy un consejo, que el señor Gadiana se reúna con las familias que todavía están esperando a que les den alguna explicación. Es un consejo. Va a cerrar el turno Javier García.
Bueno, pues en primer Y el lugar, programa. lógicamente también lamentar lo que ha sucedido en este centro, que es el único colegio público con alumnado con necesidades especiales y que yo creo que requiere una especial atención, ¿no? Y lo que está claro es que en estos 2 años y medio yo no tengo dudas de que se hayan hecho labores de mantenimiento, pero no se ha atajado el problema. Si ya se veía que el edificio estaba en esta situación, lo primero que había que haber hecho es primero consolidar el edificio con una inversión mínima para ello, pero con la mirada puesta en un nuevo centro, que es lo que piden las familias, y las familias con las que nosotros hemos hablado es lo que nos han pedido, ¿no? Por lo tanto, con ese dinero que se está presupuestando para el año que viene es insuficiente para acometer los 2 caminos. En primer lugar, habrá que hacer, lógicamente, obras muy importantes para consolidar el edificio, para atender el internado donde había 24 niños y niñas, lógicamente, allí viviendo y que ahora están fuera del edificio, y en segundo lugar, encargar, pero urgentemente, un nuevo proyecto y buscar un nuevo emplazamiento más cerca del núcleo urbano de Logroño para poder hacer un nuevo edificio. Eso es lo que nosotros pensamos que hay que hacer, es lo que están demandando las familias, no sin razón, y en este caso pues que el Partido Popular se ponga las pilas y que en su 3er año de legislatura solucione un problema que podía haber atajado con mucha más planificación desde el primer año de legislatura en el año 2023. ¿Y qué hicieron ustedes con el proyecto aprobado de más de 400.000 euros de ampliación? Que es que lo hicieron Están ustedes hace 2 gobernando, años. señora Maiso. Lo hicieron lo aprobaron hace 2 años. Es útil para los Claro, coches, no claro, para la policía. ¿Tiene intención de Háganlo. resolver Sí, la sí, claro, situación señor concreta García. que se ha generado? ¿Por qué no ese proyecto lo ejecutaron? Y ya Háganlo. hubiéramos estado en una mejor situación En ahora vez de mismo. hacer regalos fiscales a los que más 400.000 tienen, euros. venga, inviertan venga, dinero, Cristina. porque dicen ustedes que no hay recursos, que hay problemas de recursos, les han dicho a muchas familias. Dígame- para lo que sí ha dígame habido si estaba de dinero acuerdo es con para eso. perdonar 200 millones de euros Estamos a hablando quienes del más Marqués de tienen en Vallejo. materia de Bueno, impuestos. señoras, no bajen los señores, impuestos y atiendan los servicios públicos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este rato de charla y les emplazamos al siguiente programa de La Rioja en Pleno, que ya va a ser de camino al turrón, de camino a la Navidad. Están viendo aquí en su pantalla formas de comunicarse con nosotros, y si no, pues aquí estamos en Vara de Rey 74, bien cerquita de todos los riojanos. Gracias.